¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un gusto, bienvenidos a una nueva edición de Local. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. ¿Cómo estás? El Consejo Deliberante, una caja de resonancia de la actividad política de la ciudad de Río Cuarto, el tema central de este programa. Así es, nos honra con su visita a miembros del Consejo, a los cuales le vamos a hacer algunas preguntas para ver cuáles son las actividades que se están desarrollando en el Consejo y de alguna manera qué reflexiones nacen desde ese cuerpo legislativo. La actividad del Consejo Deliberante tras la presentación de estas firmas a instituciones que hacen posible de Local. Hoy nos honran con su visita el vicepresidente primero del Consejo Deliberante, el concejal Humberto Benedetto del Frente Río Cuarto para Todos, Mauricio Doba, concejal de Unión por Córdoba, Frente para la Victoria, y Samantha David, también concejal de Unión por Córdoba, Frente para la Victoria. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches. Bueno, se ha corrido el velo deportivo que nos tenía a la sociedad en vilo con el Mundial de Fútbol, ¿no? Así que podemos retomar las actividades desde lo político, desde lo económico, cosas no solamente a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Por eso es que lo hemos invitado para dialogar con respecto a la realidad que se observa desde el cuerpo legislativo. En los últimos tiempos se han visto críticas porque acabamos de cumplir en la municipalidad en Río Cuarto 6 años de gestión del intendente Jure. Y Mauricio, quisiera que comenzaras vos porque he escuchado sobre todo de tu parte algunas críticas que son bastante duras en respecto a la gestión del intendente actual. Sí, buenas noches, Hugo, Fabián, gracias por la invitación. Y en realidad se ha cumplido la mitad de esta gestión del intendente y creo que en líneas generales, sin temor al error, estamos en condiciones de afirmar de que es una gestión que no ha cumplido con sus objetivos, no ha cumplido con sus metas, una gestión que es mala, para muy mala, pero esto es una gestión de la que se esperaba un poco más. Los riocuartenses en líneas generales esperaban un poco más. Y bueno, lamentablemente en la realidad marca de que esto está muy lejos de ser lo que la ciudadanía había votado. Hay claramente una paralización de la obra pública a consecuencia de algunas prioridades que esta gestión ha delimitado, que tiene que ver con el plan de viviendas. Sin embargo, también vemos que en esas promesas electorales, que han sido por lejos el caballito de batalla para ganar la elección de este intendente, también las cosas vienen muy atrasadas. Y en realidad lo que uno va notando es que me parece que se ha perdido el rumbo, y el rumbo implica que no está dando solución a los problemas más prioritarios y más necesarios que tienen los vecinos en la mayoría de los sectores de esta ciudad. Por lo tanto, a mitad de la gestión estamos en condiciones de decir que las expectativas fueron otras, de que va a tener que hacer y mucho para cambiar lo que la ciudadanía está visorando en función del cuadro político. Y digo, y la preocupación de nosotros desde allí, desde el Consejo Deliberante, tiene que ver con que las herramientas estuvieron en todo momento a disposición del intendente y no las ha llevado adelante por negligencia, por inoperancia o porque no ha tenido las posibilidades económicas, quizá en algunos casos, de hacerlo. Lo que está claro es que tenemos una ciudad en donde está paralizada la obra pública en general, donde vemos una ciudad que está sucia, donde los servicios públicos cada vez son más caros y cada vez se prestan de manera más deficitaria, donde tenemos problemas con el barrido, la limpieza de las calles, con las luminarias. Vemos que en las casas el plan no avanza en la medida de lo que sería lo lógico que avance en este momento, y que tampoco se va cumpliendo ni siquiera con la pavimentación de las calles prometidas o el arreglo de aquellas que están muy deterioradas. Humberto, no creo que vayas a compartir lo que manifiesta No, Mauricio, me parece que la ciudad rota, sucia. Me parece que, bueno, y está bien que lo plantee, el rol que la ciudadanía le ha dado de ser oposición, quizás con una hemorragia demasiado intensa para la crítica. No es lo mismo en otros concejales, pero me parece que ser tan duro en el análisis, a veces en algunas cosas atrasa, digo, porque la ciudad de los baches, que tuvimos ese problema y que nunca lo negamos, también estamos viendo que se van arreglando, que se han contratado, que en distintos lugares de la ciudad se va mejorando ese servicio, que creemos que fue un error, que se demoró demasiado en empezar a hacerlo, pero que hoy por hoy no podemos pensar
que los baches están como hace 6 meses, se ha corregido bastante y se intenta eso. Entre la inoperancia y la posibilidad de no tener los recursos, me parece que hay una distancia muy grande en el análisis. Una cosa es decir inoperante, otra cosa podría ser. Bueno, en esa variante me parece que el gobierno municipal ha intentado ir avanzando, cumplir con su promesa principal, que tiene que ver con hacer viviendas que está bien, la vamos a contar, contemos, pero lo que no nos olvidemos es que cuántas se habían prometido en los gobiernos nacionales y provinciales y tampoco se cumplieron. Y es por eso que el municipio tiene que hacerse cargo de una tarea que es muy difícil, que es muy complicada y que no corresponde en términos generales a un gobierno local. Cuando uno se pregunta históricamente los planes de vivienda de quién dependieron, y dependió de la nación, la mayoría de quienes vivimos en la ciudad de Río Cuarto vimos muchos planes nacionales. Hoy por suerte se han recuperado vía crédito algunos de ellos, pero no son generales, y hemos visto muchos planes provinciales de otras épocas que lamentablemente fueron decayendo en cantidad, y la demanda social de la ciudad hizo que el municipio, que es el tercer escalón en esto, tuviera que hacerse cargo de eso. Es una primera etapa, es un avance, pero se está cumpliendo con lo prometido de que el municipio podía hacer vivienda. La verdad que si yo fuera intendente, o hubiera sido candidato, no lo hubiera propuesto, porque es un desafío muy grande para realizar. Pero entendamos también que fue propuesto por 4 de las 5 fuerzas que se presentaron en la elección, y más que un anhelo de un partido político, fue una cuestión en donde todo el mundo observaba esa necesidad y era necesario hacerse cargo. Bueno, el gobierno lo está haciendo como puede y en esta nueva experiencia va avanzando. No sé si vamos a llegar al total de las viviendas, pero se van a hacer muchas más de las que la provincia prometió. De eso estoy seguro. Samantha, ¿usted coincide con las críticas de DOBA? Por supuesto que coincido en lo que es, y no una crítica, y por ahí el concejal Benedetto hablaba del rol que nosotros nos eligieron para ser oposición. Nosotros somos oposición porque la conformación, según nuestra carta orgánica, está hecha de esta manera, de acuerdo a la cantidad de habitantes de la ciudad y de acuerdo a la cantidad de votos se elige. Es decir, nuestro rol principal, y no únicamente a Unión por Córdoba Frente para la Victoria, sino de todos los concejales, es el control que se ejerce desde el Consejo Deliberante hacia la gestión. Entonces, cuando uno tiene que hacer ese trabajo, que lo tenemos que hacer a diario, porque si no el intendente podría seguir adelante con su gestión sin tener que pedir en muchos casos permiso y autorización al Consejo, pero no a la oposición, no al oficialismo únicamente, que obviamente por una cuestión de poder llevar adelante la gestión tienen mayoría en un montón de términos. Pero cuando uno tiene una ciudad, porque a ninguno nos resulta... es decir, o no es ajeno que salimos y nuestra ciudad está sucia y que nuestra ciudad está rota y que nuestras calles no están bien, y por ahí hago este análisis de lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde hacer. Lo que nos corresponde hacer lo hacemos mal, lo que no nos corresponde hacer y queremos hacer no nos está saliendo bien. Inoperancia, falta de recursos, y los recursos que tenemos se vuelven ineficientes porque no cumplimos con lo que tenemos que hacer, porque se pagaron 140 viviendas y no se avanza. Es decir, capaz no llegamos a las 1000, ojalá llegáramos a 500. Uno está diciendo, vayamos por el todo, lo que se prometió. Bueno, si no se puede, por lo menos en lo que pagamos, una empresa que hoy no tiene control. Hoy el Ejecutivo no está controlando la empresa. Hoy el Consejo Deliberante no deja pasar pedidos de informes con respecto a las viviendas, con respecto a la obra pública. Estamos todos demorados, siempre tiene la culpa otro, y siempre miramos lo que están haciendo los otros. Entonces, por ahí es muy difícil poder llevar adelante discusiones en el Consejo Deliberante, en esta caja de resonancia que decía Fabián recién, cuando en realidad la discusión es, yo estoy haciendo 30 viviendas, por lo menos las hago, pero ¿por qué no te fijas en la provincia? ¿Por qué no te fijas en la nación? ¿Por qué no te fijas en ¿Por qué no te fijas? Es decir, no lo estamos haciendo bien. Al margen, si nos tenemos que fijar, que podemos hacer una comparación. Yo en este momento soy concejal de la ciudad de Río Cuarto y se me eligió para eso. No por eso no puedo discutir, no puedo pensar y no puedo opinar. Pero si yo todas las cosas que se me preguntan o toda mi respuesta
ante la ineficiencia de la gestión. Va a ser, che, y la provincia y la nación, y decir, no se puede discutir, el riocuartense no le sirve. Hoy a nuestra ciudad no le sirve que nosotros discutamos, por ejemplo, que ha pasado en el Consejo Deliberante hace poco, sobre los 180 días de prórroga, en realidad en los aumentos de los jubilados provinciales, y nosotros a los jubilados municipales no ponemos en nuestros sueldos como activos hoy, como remunerativos todos los aumentos, y ellos no cobran ahora, hasta 6 meses después, más 6 meses más. Y podemos levantar la mano, y los otros días lo planteamos bien, eso nos correspondía a nosotros, era nuestra decisión, y no se tomó. Ahora, pedirle a los otros que tomen la decisión de hacer las cosas es mucho más fácil. Entonces, resulta que no nos correspondía hacer viviendas. Lo podemos discutir también de lo que corresponde o no. Y si encima que no nos correspondía, usamos los recursos de la ciudad en un montón de otras cosas, y tampoco lo hacemos bien, y la verdad que a mí me deja como muy descontenta la gestión, y no es únicamente por haber perdido una elección, y la gente de Río Cuarto, y respeto la elección que hizo, y que quiso que la gestión la llevara adelante el intendente Yure. Por segunda vez, se les dio otra posibilidad. Yo creo que arreglar de acá en los próximos 2 años todas las calles, como va a terminar pasando, y hoy lo podemos decir y esto queda, pero de acá a 2 años conseguimos los recursos, asfaltamos todas las calles y ganamos otra elección. Y en el mientras tanto, nuestra ciudad sigue, la verdad que bastante abandonada, yo no la veo linda, y a lo mejor me gustaría seguir teniendo un centro más lindo, un lugar de paseo, un lugar donde el riocuartense esté bien, sin olvidarnos, por supuesto, de todas las cosas que son totalmente necesarias, como agua, como cloacas, y tenemos para... Samantha, ¿y una plaza Olmo con cocheras subterráneas no te gustaría? ¿Me lo respondés después de la pausa, puede ser? Vamos a marcar la primera pausa comercial y seguimos con este tema de hoy, que tiene que ver con el Consejo Deliberante, la actividad legislativa en la ciudad. Regresamos de la pausa, segundo bloque, la actividad legislativa en la ciudad de Río Cuarto. Hugo había dejado pendiente una consulta, una pregunta. Sí, estaba hablando Samantha sobre de ver una ciudad más linda, y bueno, en los últimos tiempos hubo un rechazo a un proyecto de envergadura que iba a impactar bastante importante en lo económico, en lo social, en la ciudad de Río Cuarto, que es la construcción de las cocheras subterráneas. Por ahí si no va en contramano a lo que venías manifestando. No, para nada. Primero, y en principio todo esto es un proyecto que desde lo personal estuve en todo momento dispuesta a acompañar. Creo en el proyecto, creo en las inversiones privadas. Lo que sí, y la verdad que lamento mucho que no se pueda haber llevado adelante las cocheras como estaban planteadas, o como uno suponía que tenía que estar planteadas, no como estaban planteadas. Lamentablemente se llegó a un extremo, o nos llevaron a un extremo donde es imposible poder acompañar un proyecto de estas características, porque hubo como lo que viene haciendo por ahí esta gestión, estos golpes de ideas que en realidad no se condicen o no acompañan con lo que es un proyecto, con lo que es la responsabilidad en un proyecto. Y esto no es un capricho de la oposición, a ver, te bajamos los años de concesión, le ponemos el estudio de impacto antes, después, llegamos a un proyecto de cocheras donde el estudio de impacto arquitectónico y ambiental, que sería lo primero que tendría que haber hecho esta gestión para llevarlo adelante, es decir, se puede hacer, lo primero. Después mandemos el proyecto. Y después se terminó incorporando, pues ni siquiera estaba previsto en el proyecto original, y se termina incorporando después, para que al momento de la adjudicación tenían que estar listos los resultados. O sea, a ver, la gente, para que se entienda, en una licitación compra un pliego y tenía que esperar hasta que se le iba a adjudicar, y si no se podía hacer, teníamos que volver todo para atrás. Una cosa ni legalmente ni en el tiempo se podía sostener. Y sobre la marcha de la discusión de este proyecto, lo que nosotros habíamos planteado, que era la información económica sobre la recuperación del dinero en el tema de las cocheras por los años de concesión, de 35 bajaron a 25 en el medio de la sesión, y nunca dieron una explicación del porqué. Es decir, fue únicamente lo que se planteó, y lo planteó el concejal Varela,
que dijo, vamos a pedir la modificación en vez de 35, 25. Entonces, obviamente que en esas, de esa manera, con estas características, sin el estudio necesario, y que es otra de las cosas que nos está pasando, que yo veo que está pasando mucho en el Consejo, es mandar los proyectos sin el estudio necesario desde el Ejecutivo, y sin el estudio necesario muchas veces por el apuro en nuestro mismo, en las comisiones, en el mismo Consejo, es decir, vamos modificando cosas sobre la sesión, que no digo que esté mal, porque uno puede avanzar, modificar y mejorar. Ahora, sin el estudio necesario, se han tomado muchas decisiones en este tiempo que rozan, en muchos casos, con la ilegalidad de los actos que se están llevando adelante. ¿Hay mucha improvisación en los proyectos? No estoy para nada de acuerdo. Primero, se miente cuando dice que se le dan los instrumentos al Ejecutivo, porque la vez que uno necesita los 2/3, te piden un montón de cosas. Cuando se los das, te votan 1 o 2 concejales de la oposición y el resto sigue votando en contra. Aun cuando uno otorga todo lo que la oposición está planteando. Digo, hay concejales que trabajan oposición por la oposición misma. Es inexacto lo que acaba de plantear la concejal, porque las modificaciones que se habían planteado en función de lo que había sugerido. Y escrito el presidente del bloque de la oposición. Escrito. La incorporamos. Para el caso de las cocheras. Creo que lo que no hubo es valentía, que sí lo hubo a cambio de intercambiar ideas sobre la venta de los proyectos, de los terrenos que tuvo que ver con Río Cuarto Vincula, y después, al no verse el sentido acompañado y criticados duramente por parte del bloque, por habernos posibilitado la posibilidad no solo de llevar adelante Río Cuarto Vincula, sino de llevar adelante un proyecto que había presentado alguien de la oposición, que ni siquiera lo votó. Cuando se logra votar el financiamiento de un proyecto presentado por alguien de la oposición y aprobado, aún el autor no lo acompañó. Digo, entiendo que hubo algunos concejales, ella es una de las concejales que planteó esto, de que si ella quería una ciudad más linda, le hubiera encantado hacerlo, y hubo una presión muy fuerte por parte de determinados opositores que consideran que el bloque de la oposición no tiene que acompañar en nada al Ejecutivo. Hay quienes entienden que se puede hacer una oposición responsable, se puede hacer una oposición en plan de... Siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la discusión. Lo hemos hecho, y por ahí me quiero ir de esta cuestión, porque la actividad del Consejo Deliberante ha sido importante en estos 2 años. Hemos trabajado sobre temas muy interesantes, que era una deuda pendiente para la ciudad, ¿no? Las modificaciones del Código de Espectáculos Públicos, que aquí estuvimos discutiéndolo, fue un proceso donde todos los concejales opinamos, donde todos participamos, y lo hicimos entre todos, sin preocuparnos si lo que planteaba el concejal A o el concejal B, no nos fijamos de qué partido era, sino buscamos la opinión de todos. Eso me parece que fue un avance importante. Hemos trabajado conjuntamente en todo lo que es el nuevo plano urbano, con todos los territorios que tomamos la decisión política de incorporar y legislar sobre el nuevo territorio, con todas las complicaciones que eso presupone, y hemos encarado un tema que no se trató en 60 años en la ciudad de Río Cuarto, el tema de un marco regulatorio para el transporte, y seguimos trabajándolo, y creo que tenemos también como concejales un gran desafío, no solo para el Consejo, sino para la ciudad, que tiene que ver con unos déficits que tiene esta gestión, que lo reconocemos, que es los servicios de recolección, barrido e iluminación de la ciudad, que tiene su fecha de vencimiento en el año 2016, y que necesitamos empezar a plantearnos, porque me parece que ese es el tema que viene para el Consejo Deliberante, qué modelo de servicios en cuanto a este tipo de cosas queremos, cuánto podemos pagar, cuánto queremos pagar, y qué modalidad es la que hay que llevar adelante, con todo lo intrincado que significa este tema. Pero hemos estado en temas tan importantes, y me parece que el desafío, y que es bueno hacerlo entre todos, como hicimos estos 3 temas que fueron trascendentes para la ciudad. Yo entiendo que a veces es difícil, y por ahí la presión política de votar individualmente, cuando la mayoría del bloque lo hace de manera contraria, es difícil hacerlo. Ha ocurrido no solo en el bloque de la oposición, ha ocurrido en nuestro bloque también, donde determinados concejales han tomado posiciones personales, pero bueno,
Me parece que podemos avanzar mucho, que dejamos atrás por ahí situaciones en donde parecía que el diálogo no existía, hemos podido construir, y me parece que lo que podemos hablar desde el ámbito legislativo es todo lo que nos queda por construir. Terminar de discutir el tema de transporte. Mañana casualmente vamos a comenzar con esta tarea, con los distintos bloques, y me parece que el tema de la recolección de residuos, de la iluminación y del barrido de la ciudad, me parece que es otro tema importante que tenemos que ir pensando en qué modelo de ciudad, para qué ciudad vamos a trabajar, qué modelo de contratación vamos a utilizar, y la verdad que en qué podemos todos hacernos cargo, porque, repito, el próximo gobierno puede ser de nuestro signo político o de otro, pero la decisión la vamos a tener que tomar este Consejo y con esta mayoría y minoría. En este sentido, usted decía y hacía referencia sobre las falencias y que era caro para la ciudad de Río Cuarto el sistema de recolección de residuos. ¿A qué modelo, a qué habría que apuntar fundamentalmente? Mire, Fabián, no quiero dejar de escapar el tema de que estábamos hablando antes, porque si hay algo que caracteriza al concejal es por ahí desviar la atención y cambiar de tema. Yo digo, tan desafortunadas como innecesarias las valoraciones de cómo y por qué votan los concejales del bloque de Unión por Córdoba Frente para la Victoria. La verdad que me parece que hay una confusión conceptual cuando uno cree de que la tarea legislativa no implica que los concejales se involucren en los proyectos más allá de si la definición política después marque acompañarlos o no. Si uno puede enriquecer un proyecto, bienvenido sea, más allá de si lo vota o no. Esto es a los efectos de que las ordenanzas tengan los elementos mínimos de legalidad, los efectos de su votación y después promulgación. En realidad, en aquella oportunidad dijimos, algunos concejales, y lo vuelvo a sostener yo en el caso particular mío, de que en función de lo que vos decías también me parece que acá el gran rédito económico de aquel proyecto de las cocheras subterráneas se le iba a llevar a un privado. Y los riocuartenses iban a ganar muy poco en función de cómo estaba planteado el proyecto. Me parece que muchos de los concejales del bloque, sintetizados en la mayoría, votamos en contra porque me parece que las prioridades hoy por hoy tienen que ser otras. Me parece que esta es una característica de esta gestión, estos golpes de efecto de que hablaba Samantha, vivir haciendo anuncios. Yo por ahí le di un nombre, le dije el síndrome del anuncio. Ahora viven anunciando cosas al punto tal que yo denunciaba que hay algunos funcionarios que anuncian 2 o 3 veces la misma obra y no la hacen. Pero digo, esta cuestión de ver una obra que era muy importante, que implicaba totalmente una ganancia para los privados por muchos años, que iba a tener el riocuartense que vivir con un privado, con una especie de contrato en donde la ganancia iba a ser por 35 años de un privado, y después a lo mejor dentro de 4 o 6 años las definiciones en función de la situación y del micro y macro centro, con las cuestiones vinculadas al tránsito y demás, eran otras, y uno tenía que vivir con ese contrato por 35 años. Pero digo, más allá de eso, me parece que esta gestión se ha alejado en lo relativo a las obras que quiere llevar adelante, de lo que quiere el vecino, de lo que necesita el ciudadano común. Digo, el único preocupado por esta gran obra que supuestamente estaba planteada era el intendente. Los demás, nadie, si usted sale a la calle y le pregunta a los riocuartenses, nadie estaba preocupado por esta obra. ¿Pero no estaba dentro de la plataforma de gobierno de Jure? Está bien, pero está dentro de las plataformas de gobierno. Centro. Y también estuvo en las plataformas de gobierno del peronismo, porque el primer partido que presentó una propuesta de hacer una cochera subterránea, entendiendo que era una necesidad para la ciudad, fue el peronismo. Estaba dentro de las plataformas, pero no lo puede hacer el municipio. Tiene que apelar a un privado. Digo, y la obra que iba a ser en beneficio de los... ¿Usted ahora es estatista? Las obras que iban a ser en beneficio de los riocuartenses tienen que ver con obras que el Estado bien puede llevar adelante solo, como es el arreglo de la Plaza Olmos y el Paseo Belgrano. Digo, ese era el único beneficio para los riocuartenses a cambio de una concesión por 35 años que nos iba a ligar a un privado, en donde iba a haber un rédito exorbitante para Digo, estas son las preocupaciones del intendente. Mientras tanto, hay vecinos que están preocupados en realidad porque salen de la casa y no pueden transitar, no pueden llegar a la casa cuando llueve. Digo, me parece que se empieza a desviar la intencionalidad
Y me parece que hay preocupaciones que no tienen que ver con lo que en realidad la ciudadanía está exigiendo ahí a Río Cuarto. Parte del voto negativo en aquel momento del bloque tuvo que ver con definiciones políticas que eran distantes. Vamos a marcar la pausa y después... pero necesito aclarar porque por ahí se miente o por ahí no se conoce la verdad. Después de la pausa lo aclaramos, marcamos una nueva pausa, gracias. Continuamos de local, la actividad legislativa con la presencia de Humberto Benedetto, quien es el vicepresidente primero del Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto, integrante del bloque del Frente de Río Cuarto para Todos, Mauricio Doba y Samantha David, ambos concejales de Unión por Córdoba, Frente para la Victoria. Así, había quedado en utilizar la legítima defensa, Humberto. No, porque se hablaba de ganancias exorbitantes y la verdad que el proyecto... lo que a nosotros más nos preocupaba es que no hubiera oferentes, porque el cálculo de 30 años estaba basado en una rentabilidad del 6% anual, y usted sabe como economista que rentabilidad del 6% anual en obras de construcción donde después se debe devolver el bien, hoy el 6% anual es lo que te da un departamento, que es lo que habitualmente se invierte en la ciudad. Vimos experiencias en cocheras en donde se recuperó la inversión en 1 año y medio, en el sentido de que antes de comenzar se venden en pozo las cocheras y después se hacen muchas más de las que estaban previstos. O sea que era una inversión de mucho riesgo. Creo que habría más riesgo de que no se presentara alguien a de que un privado se llenara de dinero, porque el 6% anual es una inversión, es una rentabilidad natural, y por eso también lo planteamos de otra manera. Dijimos, ¿cuánto tiene que ganar el privado? Fijémonos en la rentabilidad y a partir de ahí trabajemos sobre los años. Yo por no las lo dudas, fijemos en ese yo por concepto. las dudas, Benedetto, no lo pongo para que me administre lo que viene. Bueno, usted no lo Bueno, ponga, pero lo que no me a puede ver. demostrar, a ver, el 6% anual es demostrable y lo planteamos. Usted no planteó ningún Nosotros número. hicimos Si la usted misma- solo habla hicimos de la la misma cuenta. exorbitancia, Nosotros hicimos la misma cuenta y no presentó ningún en número, 6 años concejal. el privado estaba en condiciones de 6, 7 años en condiciones de recuperar la inversión y en los otros 7 años ganaba todo el 100% de lo que había invertido. A ver, en economía como la nuestra, por ahí hablar de tantos años de plazo con la incertidumbre que estamos acostumbrados, la rentabilidad tiene que ser de alguna manera un incentivo muy importante para que un privado lleve a cabo semejante inversión. De todas maneras, no me acuerdo haber visto en cuanto a un argumento de la oposición que fuera el argumento. Vi el tema del impacto ambiental, que estaba incorporado en el pliego. Hugo, de hecho, como bien dijo Samantha hace un ratito, bajaron 10 años la concesión en 5 minutos. O sea que tampoco... Ahora, ¿eso fue a solicitud de la oposición? No, fue un ofrecimiento del oficialismo en el mismo recinto. Por lo tanto, queda claro que la... no fue una solicitud de la oposición. Sí, fue una solicitud de la oposición. Puntualmente dos cosas. Bueno. Primero, no se puede subestimar que a mí se me... que no soy valiente, es decir, tengo que ser responsable en el momento Yo en digo que que era voto. valiente. Pero que la Y como valentía le para que cuesta. a mí no me cuesta si hago mi trabajo como corresponde. Puntualmente, la cantidad de años de las cocheras que no se planteó en su momento, esperando una respuesta de parte del oficialismo de quien habían hecho estos proyectos, porque, miren, recién estaban diciendo, no sabíamos si había particulares o no, no sabemos si el particular, cuando uno analiza un proyecto, y uno que también ha estado, porque lo puedo decir, ha estado en la gestión, uno también se sienta, lo charla, porque si uno desde el escritorio supone que el proyecto es muy lindo, que algún particular va a venir sin preguntar, sin ver si hay oferentes o no, es decir, todas esas cosas uno como ejecutivo y en la gestión las estudia. O sea, uno va a buscar antes los clientes. No va a buscar un cliente antes, jamás va a buscar un cliente una antes. licitación pública. Pero entonces, si uno hace una licitación Como hacen con el pública, cuando uno hace una licitación pública y lo charla, Eso cuando lo ordena el Consejo Liberante. puntualmente el tema del banco es una cuestión puntual. ¿Qué es lo que hizo el municipio? Habló con el Banco de Córdoba, no le prestaban la cantidad de plata que querían prestar, entonces querían cambiar el banco, fueron viendo a ver dónde poner, más allá de cómo iba el proyecto de licitación, uno charla, uno ve los temas, uno ve cómo puede llevar adelante. Yo no puedo querer construir vivienda sin saber cuánto salen.
Yo no puedo querer construir una cochera sin saber cuánto hace estudio sale. de mercado, por supuesto. Por Se hizo supuesto. eso, sí, ¿Dónde se están los hizo números, eso. concejal? En el proyecto no está. Fue Se la presentación preguntó. original. No, se preguntó 50 veces el tema. Yo le he preguntado, pedí ese mismo día en la sesión que se me dijera en cuánto tiempo recuperaban con la economía, por supuesto, teniendo en cuenta tenía que sus ver con otras variaciones. variables. No lo Y cuando te sabían. dice- Como no saben Pero un sí. montón de cosas, porque también están los que levantan, a él me dice la falta que me presionan por un voto. ¿Y cuántos del otro lado levantan la mano sin ni siquiera haber leído el proyecto? Porque ahí está la presión. Y hay muchos concejales, que eso es lamentable para nuestra ciudad, que levantan la mano y si te ponen en desacuerdo se enoja el resto. Porque también hay que ser claro, ¿viste? Cuando uno tiene un frente tan amplio con las distintas ideas y las distintas proyecciones, muchas veces no son tan ordenadas. Entonces, por ahí uno, ni siquiera la discusión, porque para eso estamos, para discutirlo. No es para ofenderse, no es para sentirse mal que uno les plantee en el momento, porque en muchos proyectos nos ha pasado. Y yo lo he preguntado, más de uno no me puede dejar mentir en eso. ¿Cuántas veces he preguntado a alguien que me explique? Jamás lo dejo mentir. Jamás, porque no miento. Bueno, ¿vio? el proyecto Centro fue de un impacto bastante importante y muy bien recibido en la sociedad. Este tipo de cosas, no hablo de un sector, sino del cuerpo legislativo por ahí, hace que la sociedad reflexione sobre si se le da prioridad a lo político, sobre la necesidad o sobre los beneficios sociales. Yo creo que en un montón de temas que lo recién lo decíamos también, donde siempre se está buscando la forma de una discusión política, que obviamente nosotros hacemos política, Está si bien. entendemos de eso sería ahí sí estar mintiendo. Está bien, pero se puede hacer Pero política sin pensar a lo mejor en las Usted sale elecciones en la calle, permanentes. perdón, Sí. hoy usted sale a la calle y lo que la gente está requiriendo tiene que ver con las cuestiones más elementales. No hay tanto en este momento un requerimiento para llevar adelante estas obras, que ojalá se hagan y ojalá en algún momento esto sirva para mejorar la situación y la belleza que presente la ciudad. Ahora yo le digo, el requerimiento en este momento tiene que ver con las cuestiones más básicas, los servicios que se están prestando de una manera muy deficitaria. Cada vez que hay un pedido de aumento de costos, el Consejo Deliberante a partir de la mayoría lo da, y cada vez se prestan de peor manera. Usted vaya, hay muchísimos lugares que están totalmente sin iluminación hoy en día, y esto viene desde hace muchísimo, desde el 8 de diciembre, la primera tormenta, a la fecha. Sectores por ejemplo, el puente que une Alberdi con Banda Norte, que es un sector muy transitado cada vez más con reforma universitaria, está totalmente a oscuras. Digo, son situaciones que la gente está... Obviamente todos vamos a querer ver una ciudad cada vez mejor, el Paseo de Grano. Ahora digo, las necesidades más elementales no son satisfechas por esta gestión, que insisto, ha desviado el rumbo. Vos sabés que siempre nos pasa lo mismo. Lo que le aplauden a la provincia, por lo menos en el caso del concejal Doba, lo que le aplauden a la provincia se lo condena al municipio. No podés embellecer la ciudad porque hay necesidades básicas. Y sí, está bueno hacer un puente colgante, mientras a 200 metros no hay insumo en el hospital. Está bueno poner una cancha de bicicross, mientras todavía no se terminaron los caminos rurales, no se terminan las rutas. Digo, esto que se aplaude de este lado, se condena del otro. Y a mí me parece que hay que ser coherente. Yo creo que está bueno que el gobierno provincial trabaje en embellecer a la ciudad de Río Cuarto sin descuidar los servicios básicos. Y está bueno que la municipalidad también se plantee una situación como una política de Estado, porque como usted bien lo plantea, todo lo que es Proyecto Centro viene de mucho tiempo y avalado por anteriores bloques de justicialismo que se viene llevando, y está bueno que se haga sin descuidar las cuestiones cotidianas, que entendemos y nos hacemos cargo, pero no podemos aplaudir en un lado y criticar en el otro cosas que son similares. Ojalá que podamos, desde el gobierno municipal, desde el gobierno provincial, atender a la belleza de la ciudad de Río Cuarto, a mejorar su infraestructura como ciudad, porque alguien lo tiene que hacer, y también poder cumplir con cada una de las situaciones básicas, arreglar los colegios, arreglar la situación del hospital, y por el lado del municipio, arreglar las calles y arreglar la luminaria. Digo, es un todo que va a hacer a la ciudad, pero no podemos, lo que en un lado aplaudimos, del otro lado lo criticamos. Es lo que hablábamos recién también puntualmente, concejal, uno siempre espera que se defienda la gestión, no que se vea el que el otro hace, lo planteamos al principio.
esta discusión puntual de lo que se aplaude en un lado, lo que se cree o lo que no, desde el lugar que nos toca a nosotros, como concejales de la ciudad de Río Cuarto, al intendente Yure, como intendente de nuestra ciudad, es a donde nosotros nos tenemos que preocupar, donde nosotros tenemos que defender la gestión si está bien, o corregir lo que no se está haciendo, y nuestra tarea puntual del control de gestión es para la ciudad de Río Cuarto y lo que nuestra carta orgánica nos manda a hacer, y es lo que nosotros nos estamos preocupando hoy. Cuando yo sea legisladora y si soy gobernadora, también me voy a preocupar de esas cosas según el lugar donde yo estoy. Está Porque bien, si ¿no? no Es lo que fácil. usted tiene la teoría de las anteojeras, digamos. Sigamos mirando si hay este problema o el ¿Sabe otro, qué? y El detrás está la puente, gente ese esperando puente 6 meses colgante, para la salud. Salud que ese- termina dándole el municipio, ese- gastando recursos que podríamos Ese utilizar puente para tapar los colgante, baches de yo doba. veo que mucha gente lo utiliza y lo necesita. Bueno, baches cuando los uno recuartenses, no mira. No son solo se suyos, puede porque trabajar usted en inventa conjunto. algunos. Acá parece ser que la provincia y el municipio se desentienden en algunos aspectos y no trabajan en conjunto. ¿Puede haber un acercamiento entre las partes y trabajar para la ciudad? Yo creo que sí, y que de hecho se hace más allá de... Porque Bueno, una pero cosa es la convengamos foto... que se hace, pero es ineficiente la asignación de recursos porque creo que hay un doble esfuerzo, ¿no? Hay cosas que se están haciendo casi en situaciones paralelas. Los mismos intendentes lo manifiestan, no solamente el intendente de Río Cuarto. Puntualmente, primero que estamos dentro de la provincia, la asignación de recursos, si es por lo que consideran los municipios, eso lo hemos discutido mucho, y de hecho otra de las cosas que uno pidió desde el Consejo, pero el oficialismo no permite que nos den respuesta, como por ejemplo, ¿cuál es la deuda que tiene la provincia? Yo he salido a preguntar qué deuda tiene la provincia con el municipio de Río Cuarto. 50 Estos millones. 50 millones. Mm. No, es una intención, es un deseo del municipio de Río Cuarto, eso no es deuda, señores. Sería importante que el jefe de gabinete nos mande los números de dónde hace la cuenta para que todos los representantes de los riocuartenses sepamos cómo llega a los 50 millones. Digo, de hecho, si Córdoba no le está enviando algún recurso al municipio, nosotros tenemos que salir a exigirlo también. Creo que está basado en un mal cálculo de coparticipación, lo que No, está basado en reclama un Mana. cálculo de lo que suponen el municipio de Río Cuarto, de que tendría que ser coparticipable. Lo que Está bien. tendríamos que hacer entonces, Pero ponernos de acuerdo. che, tendría que estar de acuerdo en defender eso, no estar Y en... nosotros estamos... Pero hagamos un pedido de informe al jefe de Está gabinete, hecho, claro. para que nos diga los 50 lo vamos a No, pero acompañar. está hecho. Tanto que dice que no le Está acompañamos hecho. ninguno. Está Y están los fríos concejal cajones del, Benedetto. del Y Consejo ojalá- Está hecho el de viviendas, el de Cotreco, el de los 50 millones, digo, el de los charlémoslo a ver 50 cuánto nos debe la millones. Sociedad provincia. del Estado. Así Sociedad nos ayudan a del cobrar. Estado. Todo eso. Está Y después nosotros hecho. vamos y le ayudamos a la SOTA que le cobre a la nación. Les que voy a también hacer le debe. una preguntita, pero para responder rápido, porque me gustaría que me lo dijeran. ¿Qué pasó con hay que devolver 80 hectáreas a Calvo ahora? Bueno, se aprobó con el apoyo ¿Pero de por la qué oposición. llegamos a eso? ¿Eh? ¿Por qué llegamos a eso? Bueno, porque hubo una situación que trascendió a los gobiernos y yo creo que se fue dilatando una situación, se intentó comprar 100 hectáreas, el gobierno de Alberto Cantero, que fue quien llevó adelante la iniciativa, pagó una parte, se mostró una situación que estaba en dólares, que después con todo el la desbarajusto, especificación. obviamente Le resumo se discutió y se fue llevando a una situación donde ahora, bueno, la verdad que el municipio en este mal acuerdo, si uno lo mira desde el punto global, era mucho mejor que un buen juicio y permite de alguna manera destrabar la situación. Casualmente, cuando- Se compraron 20 hectáreas, se utilizaron unas 20 distintas, hubo que hacer una permuta entre las hectáreas que se habían comprado y las otras 20 que quedaban, se definió ese, es decir, ahí está donde nosotros teníamos que discutir mucho más los temas y donde el apuro muchas veces hace que se levante la mano y que se atropelle en más de una situación por parte del oficialismo sin tener el estudio, y no digo del total del Consejo, pero tenemos 10 votos, levantemos la mano, no le llevemos el apunte a la oposición, y resultó que en el medio de la discusión del proyecto necesitaban, ni siquiera se habían fijado, que a esa vez también necesitaban los votos de los concejales de la oposición para poder aprobar el acuerdo que ya había hecho el fiscal en la justicia. Ni siquiera se preguntó antes de firmar un acuerdo en la justicia si el Consejo Deliberante iba a aprobar, apoyar o les parecía el acuerdo más conveniente. Entonces muchas veces esas decisiones, como en muchos acuerdos que se hacen y convenios y contratos que hace el municipio, que se empiezan a ejecutar,
antes de que lleguen al Consejo Deliberante. Porque Sí. suponen que los 10 concejales van a levantar la mano. Bueno, muchísimas gracias por haberse llegado hasta aquí. Se van a llevar un presente de Supermercado Sanz, un pentagrama clásico, así que bueno, Muy que lo bueno. disfruten y muchas gracias por venir en esta propuesta, en este programa de local, analizando la realidad de la ciudad de Río Cuarto. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno. Nosotros ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Muy bien. Bueno, una vez más nos visitas. Hoy vamos a hablar un tema sobre cartas de porte. Ahí se ha generado una jurisprudencia de algún tema que habíamos hablado en fechas anteriores. El año pasado habíamos tocado este tema, ¿no? Sí, el año pasado habíamos estado explicando la importancia de las cartas de porte, que son el único documento válido que autoriza trasladar cereal de un lugar a otro. Habíamos explicado lo del CTG, que bueno, ya son temas que más o menos se manejan y no vamos a reabundar sobre lo mismo. Pero bueno, principalmente esto, destacar que son los documentos indispensables para trasladar cereal de un lugar a otro. Habíamos contado en su momento que teníamos contribuyentes a los cuales les denegaban la obtención de cartas de porte, que eso se hace todo por sistema informático, todo desde la computadora, como una forma de coacción que tenía el fisco para presionar para que el contribuyente desplegara cierta actividad, como por ejemplo puede ser conformar un ajuste. Bien. Nosotros fuimos a la Justicia Federal de la Ciudad de Córdoba, el Juzgado Federal número 3, planteando este caso particularmente a través de un amparo, el cual todavía no ha sido resuelto en cuanto a la cuestión del fondo, no tenemos sentencia definitiva, pero pedimos una medida cautelar, porque para una firma, un acopio, no poder obtener cartas de porte implica un perjuicio enorme. El acopio recibe cereal de terceros y lo tiene que trasladar hacia otro lugar, lo tiene que transferir a otro tercero, digamos, y el no tener cartas de porte no le permitía Imposible. sacar el cereal y encima era tenedor de cosa ajena. Está bien. ¿Y ahora? Fuimos a la justicia y en primera instancia, después de un análisis exhaustivo que hizo el juez federal, determinaron que nos otorgaban la medida cautelar, es decir, que hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, el fisco tenía que darle cartas de porte a esta empresa. Inmediatamente, como ocurre siempre, Habitualmente, claro. el fisco apeló. La FIP. La sorpresa para nosotros fue que esa apelación fue concedida con efecto suspensivo. Es decir, que el mismo juzgado que había otorgado esa medida cautelar dijo, bueno, vamos a esperar a ver qué dice la Cámara. Volvió a estar la firma sin cartas de porte. Fuimos a la Cámara y acá es la novedad para nosotros. La Cámara confirma la medida cautelar, le dice el fisco que le tiene que dar cartas de porte a esta empresa, manifestando dos cosas. Ellos hacen un estudio del expediente administrativo por el cual aparentemente se le habían denegado las cartas de porte. En un primer punto destacan que no había acto administrativo válido, que es algo que nosotros hemos venido sosteniendo, tanto en este caso como en un montón de otros casos en donde nos encontramos que por sistema no te permiten hacer lo que sea, puede ser obtener una constancia de inscripción, obtener cartas de porte, etcétera. No había acto administrativo válido y además quedó comprobado en el expediente que se había violado el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, porque al contribuyente le ponen una fecha de audiencia para ir a hacer su descargo, pero antes de esa fecha de audiencia, por comunicaciones internas que tienen en la AFIP, que por mails, ya se había pedido la baja de las cartas de porte. O sea que antes que llegara el contribuyente a decir, bueno, me pasa tal o cual cosa a raíz de una inspección, ya se le habían dado de baja las cartas de porte. Fueron cosas muy interesantes que manifestó la Cámara. Y otra cosa para poner de resalto fue cómo entendió la Cámara acreditó el peligro en la demora, que a mi modo de ver realmente se puso en la piel de la empresa y entendió que la empresa no podía operar sin cartas de Actividad, porte, claro. que tenía un montón de empleados a cargo, que hacía muchos meses que ya estaba en esta situación, porque hasta que se inició el amparo, se resolvió la medida cautelar, que no fue tan rápido como suele ser, como nos tiene acostumbrado de pronto el Juzgado Federal de Río Cuarto, porque bueno, Córdoba tendrá otros criterios y además otro caudal de juicios. Después se apeló y se le dio efectos suspensivos, entonces pasó mucho tiempo hasta que el contribuyente pudo obtener este fallo de la Cámara y la Cámara le dijo, tiene graves riesgos de quiebra a esta empresa, entonces vamos directamente a otorgarle la carta de porte porque no puede trabajar. De todas maneras, esta jurisprudencia genera un derecho para quien en una acción similar
quiera realizarlo. Sí, ¿no es cierto? lo destacable es que ante determinadas situaciones que se presentan que no están de acuerdo con la ley vigente, el contribuyente tiene que actuar y no necesariamente acatar lo que le dice el fisco, que Claro. puede estar bien o no importa la cuestión de, no vamos a discutir, digamos, si el Sí, ajuste sí, de está inspección bien. era correcto o no, pero no hay Está que bien. mezclar, digamos, una cosa con la otra. Así es. Bueno, ha sido muy clara. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias a vos. gracias.